8:35, estamos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Ahora le damos la bienvenida al virtual congresista y el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, el señor Nano Guerra García, porque él ha estado en todos los entretelones, digamos, de los previos del debate en la Plaza de Armas de Chota. Y, por supuesto, compartir detalles, no solamente eso, sino la reflexión que puedan haber hecho posterior a este debate, que en realidad ha tenido un tono prácticamente de mitin electoral con dos candidatos. Hay que también señalarlo, porque la configuración del mismo, más allá de elogiar el trabajo que han hecho los moderadores, la propia municipalidad, porque la situación parecía asimétrica. Sin embargo, a la hora del debate se han dado, digamos, algunas exposiciones interesantes. ¿Cómo está, señor Guerra García? Bienvenido. ¿Cómo está, Mónica? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar conectado con ustedes. A ver, para quedar claro, ¿usted llegó a tener alguna reunión previa al debate con quienes estaban organizando el debate? Porque usted lo ha señalado en algún momento, después de este debate en Chota, que usted no tuvo ninguna asistencia ni nadie de Fuerza Popular, cosa que niegan al otro lado, ¿no? Sí, nosotros, yo llegué en la madrugada, estuve muy temprano, estaba en conexión con ustedes, e inclusive desde ahí lancé mi pedido de estar en alguna reunión. El municipio, el alcalde estaba reunido con los organizadores en el municipio. Ellos no me buscaron en ningún momento, tuve que acudir yo, pedir ante las rejas cerradas durante buen tiempo que me hagan pasar. Y cuando se me hizo pasar, estaba el señor alcalde, estaban los representantes de los ronderos, los representantes de ellos, la gente de la policía. Y lo que se me dijo es que ya estaba decidido, todas las reglas. Y yo les dije, bueno, el representante que ha estado no es nuestro representante oficial, no es de Fuerza Popular, no lo ubicaba, no lo conocía. Después hemos visto que ha sido un chico, un militante joven de Fuerza Popular, al que le dijeron, ven, siéntate. Sin embargo, a pesar de esto, y frente al alcalde, yo le dije, el representante soy yo y quisiera revisar, que ya no se puede, que la noche anterior, tenemos 2 horas y media por delante, yo soy una persona flexible, pero por lo menos quiero enterarme de las reglas, de lo que han decidido. La actitud fue una actitud bastante cerrada, tenían la presión de los ronderos, que indicaban que tenían que estar en la plaza porque ellos tenían una reunión, y es cierto, debidamente convocada, semanas de anticipación, cuyo conocimiento tenía el señor Pedro Castillo. Es decir, él convoca a una reunión en la plaza a sabiendas que los ronderos iban a estar reunidos ahí. Entonces, esto realmente fue tenso y complicó y dilató el asunto. Al final, en ningún momento pudimos agregar nada, absolutamente nada, a la agenda, a las reglas, a los moderadores. O sea, este es el esquema de la imposición clásica de las dictaduras, de los totalitarios, que dicen, se hace así, lo aceptas, y si no, te vas. Bueno, lo aceptaron porque normalmente quien acepta es el que va eventualmente segundo en una encuesta. Y claro, todos creemos además que esto podría ser el punto de partida para eventualmente haya alguna afirmación de otros debates presidenciales. Ya hemos visto el último comunicado del Jurado Nacional de Elecciones, que no llegan a ningún acuerdo, pero evidentemente lo importante acá es seguir presionando de alguna manera en términos de opinión pública para que hayan otros debates. ¿Ustedes podrían flexibilizarse en el caso de 4 debates a menos debates, que parece que es el punto más complicado para el señor Castillo y su gente? Sí, antes quisiera señalar lo siguiente, ¿no? O sea, no es complicado, es terrible que el que está debajo en las encuestas tenga que someterse a las exigencias caprichosas, repito, totalitarias del otro, ¿no? Todos lo han visto. Al final había un sitio con tribuna hecha por el municipio para los ciudadanos de Castillo y los ciudadanos de Chota que estaban a favor de Castillo. A nosotros se nos impidió la entrada. Nosotros al final propusimos que por temas de seguridad se haga sin público. Y esto, repito, es un espíritu muy poco democrático. Nosotros nos hemos allanado inicialmente a lo que dijo el Jurado Nacional de Elecciones, tal como lo hizo el señor Pedro Castillo al inicio. Es la entidad
es un poder aparte, no es el Poder Judicial, no es el Poder Ejecutivo, es el Jurado Nacional de Elecciones, que constitucionalmente es un poder autónomo, que ha propuesto esto no por capricho, sino porque los ciudadanos tienen el derecho de escuchar las propuestas y las propuestas técnicas. Entonces, acá estamos, se está mezquinando, se está buscando acuerdos para que la gente, para que los ciudadanos no estén enterados de los planes de gobierno. Eso hay que decirlo claramente. O sea, lo que se está negociando es, no quiero que la gente no escuche a los demás, no quiero que la gente escuche los planteamientos, ¿no? Señor Guerra García, se ha dicho y se ha escrito que, sin embargo, una demanda que ustedes plantearon, a la que se acogieron las autoridades que decidieron el formato de este debate, es que hubiese una réplica después de cada una de las 5 intervenciones. ¿Es verdad o no que ustedes lo plantearon y ellos aceptaron? Nosotros planteamos, yo planteé que exista derecho a réplica, me dijeron que no. En ningún momento me enseñaron ningún programa. Yo pedí que me dieran las hojas. Se me dijo, ya están en fotocopia. Después el alcalde de Chota, que dijo inicialmente que él no organizaba, después visto en cámara que ha dicho que sí era el organizador, se paró, se fue y nos quedamos los representantes de Perú Libre y el que habla con el congresista electo por la libertad, Víctor Ceferino, y no se nos dijo nada más. Llegados ya en el evento mismo, yo me acerco al estrado. ¿Por qué me acerco al estrado? Porque tampoco había podido conversar con los moderadores. No los conocía, no había hablado con ellos y estaban ya sentados en una moderación que yo creo que lo han hecho bien. Yo pedí por favor que bajaran para saber de ellos las reglas. Y en ese momento se me dice que sí hay derecho a réplica. Me habían enviado por WhatsApp un texto en el que no había réplica, y es por esa razón que yo, cuando llegué bueno, a Keiko, pero entonces no es como usted dijo inicialmente, que no se aceptó nada, porque sobre ese punto que es importante, sí se aceptó lo que pidió Fuerza Popular. No se aceptó. Es decir, cuando yo termino la reunión me dijeron, no va a ser así. Solamente son 5 minutos. Pero hubo réplica de 1 minuto y medio. Bajan, es cierto, hubiéramos querido que sea más, pero hubo. Claro, pero es cuando bajan los moderadores que yo pregunto y me dicen, va a haber 1 minuto y medio, ¿no? Es decir, si en todo caso lo habían decidido, nuevamente lo habían decidido ellos por su cuenta, sin decirlo, y Keiko debía estar informada que había réplica, ¿no es cierto? Entonces, es en el momento que yo lo comento. Señor Guerra García, buenos días. Ayer escuchábamos un comentario del congresista César Combina sobre ciertas prácticas vinculadas básicamente a temas de procesos electorales con la participación de Vladimir Cerrón. ¿Es cierto que a la candidata Keiko Fujimori se le dificultó llegar a la hora a la plaza de Chota por algunas maniobras que impedían justamente el paso de su vehículo, que fue algo, diríamos, adrede o no? Yo no puedo decir si fue exactamente adrede. Lo cierto es que la llegada ha sido muy dificultosa. La policía cambió la orientación del camino inicial. No podía avanzar y como dice el congresista Combina, es así, esas son las prácticas que se tienen. No hemos podido tener una verificación de las condiciones técnicas, la gente que manejaba el equipo no se nos dejaba entrar. Pero perdón, una acotación, sí. Permítame, ¿cuáles fueron esas dificultades? Además, obviamente, de la distancia, pero me refiero al cambio de ruta. ¿Qué otras dificultades hubo? ¿Hubo piquetes, por ejemplo, que impedían el paso de vehículos? Ha habido gente que impedía el paso de los vehículos, han tirado objetos que han caído sobre la gente de nuestro equipo, inclusive sobre gente de prensa local. Pero usted está hablando de agresiones, porque si habla de haber lanzado objetos, agresiones, ¿eso está registrado en algún lugar? Uh-huh. Bueno, yo sé que le cae un huevo a uno de los camarógrafos de América Televisión, creo que eso lo pueden preguntar ustedes, inclusive estaba con su careta totalmente manchada, y esto dificultaba este avance, ¿no? Esa es la práctica mañosa, la práctica enredada de la política. Iba a decir, el equipo de sonido era constantemente manipulado, se le bajaba el volumen a Keiko, por lo tanto ella tenía que subir más la voz y hacer más esfuerzo en esto. No hemos tenido posibilidad de estar adentro, y yo felizmente me pude meter para ver todos los detalles que hay, desde cómo se entrega el agua,
desde dónde va a estar nuestra candidata, si su mesa está equilibrada o no, etcétera. Parecen detalles pequeños, pero esos detalles influyen muchísimo, repito, en un debate que parecía más un meeting, donde estaba colocado el estrado frente a la tribuna, donde hicieron pasar a la gente de su Castillo. Eso no es democracia, eso es jugar mal, eso es jugar de manera totalitaria, ¿no? Y esto es algo que debe saberlo la ciudadanía. Vamos a hacer una pausa, señor Guerra García, y vamos a seguir con las preguntas aquí en Ampliación de Noticias. Ya regresamos. Bueno, no sé si ha escuchado nuestra reflexión el señor Guerra García, le retomamos la llamada con él, y ese es el planteamiento, es decir, esta iniciativa que lanza Keiko Fujimori en este debate de Chota, tiene que ver con un tema de fondo, de cómo se proponen las cosas eventualmente en las regiones que tienen canon, ¿no? Que tienen canon minero. Así es. Yo quería nomás terminar de subrayar que este estilo con el que han manejado el debate es el estilo del boicot, el estilo en el que ya los peruanos debemos estar avisados, así se manejan las cosas desde una sola posición. Lo que querían era que no lleguemos, y Keiko iba a llegar de todas maneras, y a pesar de no haber condiciones, Keiko dijo siempre, llegaré como lo hizo. En cuanto al tema del canon de las regiones, esta es la demostración de lo que ha habido es ineficacia, lo que no ha habido es gerencia, lo que no ha habido es capacidad. Recursos han habido, han existido en nuestro país, hemos tenido reservas, hemos tenido muchísimos millones de soles, de dólares en cada región. Regiones en las que ha avanzado la Nenia, por ejemplo, que es la región que tuvo bajo su dirección el señor Vladimir Cerrón, ¿no es cierto? Regiones que han pasado a ser las regiones más pobres de nuestro país, que estuvo en manos de la izquierda, del señor Santos, en 2 periodos consecutivos. No es posible que el distrito, uno de los distritos más pobres del Perú, sea Andia, donde donde pretendió inclusive, creo, ser alcalde el señor Castillo. Ese es el resultado de esta ineficiencia, de esta incapacidad de manejar cuando hay recursos y cuando hay presupuestos. ¿Cómo va a ser cuando no existan, cuando hay pocos recursos como es ahora? Esta incapacidad se va a extender por todo nuestro país cuando necesitamos más que nunca recursos para la salud, para la educación, pero además para la gente. La gente en nuestro país sabe qué hacer con el dinero en su bolsillo, sabe cómo invertir, sabe cómo sacar un negocio adelante. Y eso es lo que nosotros proponemos, que la gente tenga el dinerito en sus bolsillos y que no pase por gobernadores corruptos. Hernando Guerra García, más allá de este tema que es muy importante, la modificación sobre la utilización del canon petrolero y minero, ustedes han anunciado algunos ajustes en su plan de gobierno para adaptarlo a esta segunda vuelta y también, sin duda, adaptarlo a las relaciones que están estableciendo con otras fuerzas políticas. Han recibido en los últimos días el apoyo de Victoria Nacional, de APP y del PPC. ¿Puede usted darnos alguna idea de los temas sobre los cuales piensan ustedes hacer modificaciones, ajustes, retoques al plan de gobierno presentado al Jurado Nacional de Elecciones? Sí, yo quiero indicar que adicionalmente, o al comienzo, al inicio, que nuestro plan de gobierno es un plan que desde el principio se ha enfocado en las zonas más pobres de nuestro país, las zonas urbanas marginales, en la Sierra del Perú, donde tenemos 9 millones de pobres. Nuestro plan está enfocado allí. En eso es en lo que hemos empleado nuestro tiempo, en buscar cómo se pueden hacer muchas obras de chicas, sobre todo, que le den empleo, ingreso a la gente. Hay planes de gobierno muy interesantes, yo he revisado algunos de ellos, por ejemplo, el del señor Acuña, que hemos mencionado, que además nos ha manifestado que va a apoyar a, no fuerza popular, ¿no?, sino a esta posición que quiere hacer un cambio hacia adelante. Allí hay temas muy interesantes, por ejemplo, los temas de buscar la formalización, que es un tema que a mí me interesa mucho, en el tema de reestructuración del Estado por igual, en el tema de transparencia en la gestión hay también muy buenos aportes. Hemos revisado también el de Victoria Nacional. Ayer Victoria Nacional ha dicho que también apoyará. Yo le he escrito días temprano a su jefe de plan de gobierno, a Jorge Chávez, con que he debatido en esta campaña y he encontrado muchos puntos de coincidencia. Tiene un énfasis muy social en la economía
vamos a conversar y ojalá se pudiera hacer también con otras organizaciones. En el plan de gobierno de Avanza País hay también cosas interesantes. Y yo he conversado con la gente de la pequeña y microempresa de Avanza País y creo que pronto podremos anunciar a más gente. En ese aspecto, señor Guerra García, justamente quería consultarle sobre estos pronunciamientos que han habido en las últimas horas de César Acuña, Hernando de Soto. Bueno, en el caso de Forsyth, el congresista Renan Espinosa acaba de tuitear que hasta el momento no se ha tomado ninguna posición frente a la segunda vuelta, lo va a anunciar en los próximos días, eso simplemente quería comunicárselo, pero los dos ya mencionados, ¿no? ¿Y qué explicación también tiene con relación a las cifras de esta encuesta que se conoció ayer de apoyo, en donde la diferencia entre ambos se reduce a 9 puntos? Nuestro principal interés es escuchar al pueblo. Nuestro principal interés es escuchar a las organizaciones, a los gremios, a la pequeña y mediana empresa, a los transportistas, a la gente de turismo, de restaurantes, con quienes nos hemos reunido de manera muy activa en sus viajes. Keiko también recoge esto. Esto hay que decirlo porque no se trata de hacer acuerdos políticos. En ninguno de los casos han habido pedidos, sino han sido apoyos muy generosos que hay que rescatar. Lo hemos dicho, lo hemos repetido. El Perú está ante la posibilidad del abismo o ante la posibilidad de hacer un cambio hacia adelante. En un gobierno en el que tenemos que ampliar, no puede gobernar una fuerza totalitaria como la del señor Castillo, sino que tenemos que participar en un gobierno que no es un gobierno naranja, que no va a ser un gobierno fujimorista, sino que va a ser un gobierno conducido por... Pero creo que ahí está, digamos, el signo de interrogación también, porque los reparos no son gratuitos, los reparos tienen que ver con una historia, con los antecedentes, con lo que se conoce, y por eso conversábamos con el señor Torres, que efectivamente la disputa mayor de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular en este momento tiene que ver con esos reparos, y ya no lo voy a llamar el antivoto, que podría eventualmente seguir disminuyendo, pero tendría que haber una aproximación mucho más clara y concreta respecto a los compromisos adoptados en frente a la posibilidad de un presente y futuro, Nano. Yo creo que lo hemos señalado durante la primera etapa de la campaña, ahora también. Nosotros hemos hecho una reflexión pública. No hay peor político que aquel que no quiera reconocer los errores que tuvo. Keiko lo ha hecho varias veces y lo podrá seguir haciendo, pero el centro de todo es el peligro, repito, de ir hacia atrás y no de dar un salto y un cambio hacia adelante. Hay que reflexionar, sí, hemos tenido errores, por supuesto, hay que mirar hacia adelante, sí. ¿Por qué hay que mirar hacia adelante? Porque estamos en la peor situación económica y en una crisis de salubridad sin precedentes. O nos hundimos, ¿no? O nos unimos. Uh-huh. Y en esa misma encuesta de Ipsos a la que hacía referencia Carlos, aquí hay un tema que a mí sí también me llama la atención, porque es un tema de percepciones hasta ahora, a 5 semanas de las elecciones, ¿no? Si gana, dice, y están poniendo las dos opciones, la situación económica del país estará mejor en 5 años, y en el caso de Castillo piensa el 38% que sí, y en el caso de Keiko Fujimori 36%, o sea, hay un empate en la percepción que habrá una mejora, pero nos queda claro también que hay un 2% mayor en el caso de Castillo, ¿no? Y esa percepción es una realidad dentro de lo que hay en este momento, en la fotografía del día de hoy. Sí, efectivamente es una percepción. Yo creo que con las propuestas que se han comenzado a hacer, con el apoyo, la ampliación de la pensión 65, el bono oxígeno para familias que han perdido, en muchos casos han perdido el jefe de familia, el emprendedor, apoyarlos a ellos. Esto irá, yo creo que cambiando paulatinamente, pero además hay que ver la responsabilidad, Mónica, en las propuestas. Uh-huh. Si alguien, como el señor Castillo, dice que va a destinar el 10% del PBI en la educación, claro, suena una promesa bonita, es inviable. Eso no es cierto, eso es incorrecto. Tenemos que dejar de hacer política basado en decirle a la gente cosas que no se pueden cumplir, cosas que no son ciertas.
Muy bien, muchísimas gracias al señor Guerra García por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Vamos al gran resumen de la hora y regresamos, por supuesto, con la visión y la versión del otro lado del espectro político.